Bien, hermanos, vamos a continuar con la exposición al Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins. Hoy, hermanos, vamos a ver las preguntas 101 y vamos a ver 101, 102 y 103. Antes de abarcar estas preguntas, hermanos, quiero que hagamos un breve repaso y traigamos a la memoria cómo es que está estructurado el catecismo y cuáles son los propósitos que persigue el catecismo, los temas principales de de este, de este documento que nos ayuda, ¿verdad?, a conocer más la doctrina de nuestro Dios. La pregunta número 2, no sé si ustedes recuerdan, la pregunta número 2 decía, ¿cuántas cosas necesitas conocer para que gozando de este consuelo puedas vivir y morir felizmente? Recordando, hermanos, evocando a la pregunta número 1, ¿verdad? De que nos habla del fin principal del hombre o nuestro propósito principal, ¿verdad? Dice, hay tres cosas que son necesarias para poder vivir la salvación o tener ese gozo pleno de estar en comunión con Dios. Esas tres cosas, dice el catequista, la primera es saber cuán grandes son mis pecados y mis miserias. Para poder llegar a tener una comunión con Dios, lo primero que el hombre necesita saber es conocer su condición, ¿recuerdan? La segunda cosa que debemos de conocer, dice este catecismo, es cómo soy librado de mi pecado, de esa miseria. Primero entonces es conocer mi estado espiritual. Lo segundo que necesito conocer es saber cómo ser librado de esa miseria, de ese pecado. Y la tercera es cuánta gratitud le debo a Dios por esa liberación. Entonces son esas tres cosas importantes que necesitamos saber, lo que el catequista aborda a lo largo de todas las preguntas que hemos estado estudiando. Entonces, ustedes pueden ver ahí cómo está estructurado. Las preguntas del 3 al 11 nos hablan de la miseria del hombre. Hablamos del pecado, de la condición natural del hombre, de la pregunta del 3 al 11. La segunda parte nos habla de la liberación del hombre, es decir, cómo es que somos librados de esa condenación. Y ahí entramos en una serie de preguntas donde el propósito es hablarnos de quién es Dios, de quién es Jesucristo y cuál fue su obra redentora. En esta sección fue donde aprendimos el catecismo y lo fuimos desglosando, ¿recuerdan? De Dios el Padre, porque así comienza el catecismo, ¿verdad? De Dios el Padre, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Preguntas del 25 a la 27. Y luego de la 28 a la 51, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Después, de la 52 a la 63, aprendimos sobre la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y la última sección aprendimos sobre los sacramentos, sobre el bautismo y la cena del Señor. Estas son las cosas necesarias para saber cómo podemos ser salvos después de conocer cuál es nuestra condición. Y así, hermanos, llegamos a la tercera sección y última de este catecismo, que es de la gratitud del hombre, de la ley de Dios. Es su primera parte, y después habla de la oración. Ok, así llegamos a la pregunta número 101, que es la primera pregunta sobre esta última parte, la gratitud del hombre. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a leer. La pregunta es muy sencilla, es muy corta. Leemos todos juntos. ¿Qué es la ley de Dios? ¿El decálogo o los 10 mandamientos? Amén. Pueden tomar sus lugares. Lo que nos dice el catequista aquí, hermanos, lo primero que quiere
a abarcar ahora cuando va a hablar acerca de la respuesta de Dios, de la respuesta del hombre hacia la obra de Dios es, es gratitud. Pero para ello empieza con esta pregunta: ¿qué es la ley de Dios? Es interesante, ¿verdad? Porque podemos darnos cuenta que la respuesta que Dios espera del hombre en gratitud no es lo que el hombre quiera. No es que el hombre le exprese gratitud a Dios de la forma que él quiera, sino por el contrario, Dios mismo establece cuál es la forma correcta de expresarle a él gratitud y que él se agrade de nosotros. Y eso es, hermanos, la ley de Dios. Y sobre la ley de Dios, hermanos, lo primero que se nos dice aquí es ¿qué es? ¿Qué es la ley de Dios? La respuesta es muy clara. Es el decálogo. Otra forma de decirlo son los 10 mandamientos. Interesante es ver que no dice la respuesta que son 8 mandamientos, ni son 9 mandamientos, sino que son 10 mandamientos. Nosotros, hermanos, como bautistas reformados, afirmamos que la ley de Dios está perfectamente resumida en 10 mandamientos, en este decálogo, hermanos. Este número 10 no es un número arbitrario. Este número 10 es un número divinamente inspirado y Dios así quiso que fueran 10, hermanos, y no 9 ni 8. Vamos a la escritura y veamos, hermanos, cómo se declara que el decálogo está compuesto por 10 ordenanzas. Éxodo 34:28. Éxodo 34:28. ¿Lo tienen ahí? Dice, y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto. Y luego dice, los 10 mandamientos, 10 mandamientos. Ahora, no son 10 sugerencias, no son 10 consejos que nosotros podemos restar alguno que no nos guste, algunos que no nos sea conveniente. No son 10 consejos que quizás alguno pudiera justificar y decir, es que para mí me es muy gravoso este o aquel, y entonces yo lo haré que sean 9. No, son 10 mandamientos. Esta es la expresión completa y autoritativa de la voluntad moral de Dios para el hombre. ¿Ok? En nuestro tiempo existe una tendencia o una presión cultural quizás, e incluso podría ser una presión teológica para reducir el número de los mandamientos y pasarlos de 10 a 9. Incluso pudiera ser, hermanos, una tentación que quizás algunos de nosotros podamos tener. Hermanos, esto no es así, no debe de ser así. Particularmente el cuarto mandamiento es el que ha sido, el que ha sufrido más este tipo de presión, de ser reducido, de ser ignorado, de, de ser como cubierto o hacer como que no existe, ¿verdad? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Quién lo recuerda? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Nosotros, hermanos, debemos rechazar
inequívocamente cualquier intento de mutilar el decálogo. La Biblia es clara. Santiago 2:10. Vayamos a la escritura. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10 y 11. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Versículo 11. Hermanos, el punto principal de estos versículos es que el autor inspirado quiere que veamos a la ley como un todo unitario, hermanos. Que si tú quitas una parte, se pierde la esencia de todo. Son un todo unitario. Todos los mandamientos es una unidad. Dice Santiago, si quebrantamos uno, quebrantamos todos, porque la ley es como si fuera un solo mandamiento, podríamos verlo así, ¿verdad? Porque es una unidad. Quitar el cuarto mandamiento es tan grave como si pretendiéramos quitar el mandamiento sobre el homicidio. ¿Quién se atrevería a quitar el mandamiento de no matarás y decir, no, matar es correcto? Y tenemos ese mandamiento para poder nosotros infringirlo. ¿Quién se atrevería a hacer eso? ¿Verdad que no? Bueno, el punto de Santiago es eso. Si quitamos un mandamiento, si quebrantamos uno de ellos, dañamos todo. Por lo tanto, hermanos, cualquier enseñanza que reduzca la ley de Dios a 9 mandamientos es una negación a la integridad y a la suficiencia de la revelación moral de Dios. ¿Cuál es nuestra posición como bautistas reformados frente a la ley de Dios? Bueno, resumámoslo en esto. No somos antinomianos. Nuestra posición teológica es no somos antinomianos. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, la palabra antinomiano está compuesta de 2 palabras griegas. Anti, ¿verdad? Es un prefijo que significa en contra. Y la otra palabra, nomos, es ley. Nosotros no somos antinomianos. Nosotros no estamos en contra de la ley. Nosotros rechazamos la idea de que la gracia de Dios en Cristo anula la ley moral de Dios. Como somos salvos por gracia, entonces la ley ya no tiene ningún efecto, ya no tenemos la obligación de cumplirla. No, por el contrario, nosotros creemos firmemente en la inmutabilidad y la continuidad de la ley moral de Dios. ¿No les ha tocado que alguien les dice, ustedes son calvinistas, ustedes son de los salvos siempre salvos? Pero lo dicen en un sentido como de que para ustedes ya la ley no importa, ¿verdad? Bueno, las personas siempre, hermanos, van a hablar desde el conocimiento que tengan. Van a dar su opinión desde su ignorancia. Entonces, entendamos eso, ¿no? Entonces, nosotros debemos decir, no, nosotros creemos que la salvación es solo por gracia, pero nosotros creemos en la continuidad y la inmutabilidad de la ley moral de Dios. Nosotros creemos que estamos obligados por gratitud a obedecer la ley de Dios. No ha perdido su efecto. ¿Ok? Ese es nuestro posicionamiento teológico.
¿Qué fundamento tenemos para eso, hermanos? Resumidamente, hermanos, tenemos tres argumentos para esto. Creemos en la continuidad de la ley moral porque Jesús no abolió la ley. ¿Qué dice Mateo 5:17? Mateo 5:17, si me ayuda Leonardo, Edgar, si me ayudas con Romanos 7:12 y Samuel, si me ayudas con Gálatas 3:24. Ok. ¿Qué dice Mateo 5:17 al 19? Sí. Jesús no abolió la ley. Si Jesús no abolió la ley, nosotros no tenemos derecho a abolir la ley. Estamos hablando de la ley moral, ¿verdad? La ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Segundo argumento de por qué nosotros creemos en la continuidad de la ley moral de Dios es porque la ley es santa, justa y buena, como dice Romanos 7:12. ¿Qué dice, hermano? Nosotros creemos, hermanos, en la continuidad de la ley moral porque la ley de Dios refleja el carácter santo de Dios. ¿Eh? Cumplir los 10 mandamientos, obedecer los 10 mandamientos es la forma en que también podemos reflejar el carácter santo de Dios. Y tercero, ¿qué dice Gálatas 3:24? ¿Qué dice aquí que es la ley? Está hablando el apóstol Pablo, que la ley es nuestro ayo. La ley guía, sigue guiando al, a los redimidos. No solamente nos guía para llevarnos a Cristo, sino que una vez que nos lleva a Cristo, hermanos, también nos sirve como una guía. Una vez justificados por la fe, la ley nos sirve, hermanos, como una regla de gratitud hacia Dios. Es la regla que nos dice cómo Dios quiere que le expresemos gratitud. Es la guía para andar como Él quiere que andemos. Ya hemos hablado que la ley nos sirve en otras ocasiones como, cumple una función como si fuera un espejo. ¿Recuerdan? Cuando nosotros nos exponemos frente a los 10 mandamientos, podemos considerar cuál es nuestra verdadera condición espiritual. ¿Ok? La ley también nos sirve como un freno para el pecado. La ley de Dios ayuda a refrenar la maldad en la sociedad y en nuestro propio corazón. Imagínense que no existiera o que fuera moralmente correcto asesinar, ¿no? Entonces, o que fuera todavía la ley del ojo por ojo, ¿no? Como dicen, si la ley del ojo por ojo estuviera vigente, todos estuviéramos ciegos, ¿no? Ya no hubiera ojos. Bueno, ciegos y molachos, diente por diente. La ley, hermanos, ayuda a refrenar la maldad en este mundo. Por eso nosotros cuando vemos esos intentos en el mundo en los gobiernos aprobar leyes que van en contra de la ley moral de Dios, hermanos, es una terrible, o sea, nos encontramos en una situación verdaderamente lamentable.
porque esas barreras se están quitando, y cuando esas barreras se quitan, hermano, el juicio de Dios está cerca, está cerca. Bueno, ¿qué es la ley de Dios? Es el decálogo o los 10 mandamientos. Vamos a leer juntos, así como están sentados, la pregunta número 102. Leamos todos juntos. ¿Cómo están divididos estos mandamientos? En 2 tablas. La primera dicta en 4 mandamientos cómo debemos comportarnos con Dios. La segunda dicta en 6 mandamientos qué deberes tenemos para con nuestro prójimo. Ok. Esta pregunta nos habla de cómo está dividida el decálogo, cómo pudiéramos dividir el decálogo. Incluso, pues ahorita vamos a ver que esa división no es arbitraria, sino que realmente sí existe y está plasmada en la escritura. El fundamento para esto, hermanos, para esa división, fundamento bíblico, nosotros lo podemos ver en la escritura, Éxodo 31:18. Hay una división, hay 2 partes en la ley de Dios. Y en Éxodo 31:18 dice así, Éxodo 31:18. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Usted había considerado, hermano, el por qué fueron 2 tablas? O sea, dos tablas de piedra. Hermanos, hasta antes de este estudio yo no había considerado eso, la verdad. O sea, ¿por qué no fueron escritos los 10 mandamientos en una sola tabla, hermano? En una sola tabla todos, todos, sino que fueron 2. Fueron 2. Bueno, hermanos, esto, mande. Así es, correcto. Está expresando, hermanos, una división, un orden y una división. Deuteronomio 9:10 dice, vamos aquí adelantito en Deuteronomio. Capítulo 9, versículos 10 y 11. ¿Lo tiene, hermana Betty? Sucedió al fin de los 40. Ok. Hermanos, tanto la primera vez que Moisés sube al monte, Moisés baja con 2 tablas. ¿Recuerdan? Estas tablas se rompen, después vuelve a subir y cuando vuelve a bajar, baja de nuevo con ¿cuántas? Con 2 tablas. Estos versículos que acabamos de leer confirman que los mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. Esto sugiere una división natural, pero también divina. Veamos cómo Jesús habló de esa división. Mateo 22, versículo 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40. Vamos a esperar que Samuel lo encuentre y nos lo lea en voz alta. Veintidós, 37 al 40.
Amén. Jesús resume toda la ley en dos secciones, ¿verdad? En dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esta es la esencia de la primer tabla, de la primer parte. Y la segunda tabla o la segunda parte es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la esencia de la segunda tabla. Ahora, la primera tabla, así como está aquí expresado, lo puse ahí. La primera tabla está conformada por 4 mandamientos. ¿Mm? Por 4 mandamientos que están enfocados en nuestra relación con Dios, nuestros deberes hacia con Dios. Esos mandamientos tienen que ver en cómo amar, cómo honrar y cómo adorar correctamente a Dios. Así es que se ocupa de la obediencia, vamos a llamarla así, de la obediencia vertical entre el hombre y Dios. Y la segunda tabla está compuesta por 6 mandamientos, que estos tienen que ver con nuestra relación con el prójimo de manera horizontal. Estos tienen que ver con los deberes de justicia, de respeto, de amor hacia todas las personas. Entonces, estos mandamientos se ocupan de la relación entre el hombre y sus semejantes. Entonces, se forma como una cruz, ¿no? Se forma como una cruz. Entonces, la ley está expresada de esa manera. Nuestros deberes hacia Dios y nuestros deberes hacia los hombres. Si quebrantamos uno de esos mandamientos, quebrantamos todos. Si quebrantamos uno de esos mandamientos de amar al prójimo, no importa cuánto estemos diciendo que amamos a Dios, si aborrecemos al prójimo, porque la ley es una unidad, es una unidad. El punto clave, hermano, de esta clase es esto, estas preguntas es esto, es poder ver esa división y entender que esa división no es arbitraria, sino que Jesús mismo la confirmó. Por tanto, entonces, los 10 mandamientos son la aplicación concreta del amor en estos dos sentidos, hacia Dios y hacia el prójimo. Nuestro amor hacia Dios y nuestro amor hacia el prójimo. Entonces, en conclusión, ¿qué es la ley de Dios? Samuel, ¿qué es la ley de Dios? El decálogo o los 10 mandamientos. Muy bien. ¿Cómo están divididos esas dos tablas, Yelin? Así es, en dos tablas, uno que expresa nuestra relación con Dios y la otra nuestra relación con nuestros prójimos. Esas son las divisiones. Entonces, pero todos juntos tienen esa enseñanza de amor perfecto que Dios es. ¿Ok? Vamos a ir entonces ahora a la pregunta número 103. ¿Hasta aquí, hermanos, alguna duda, pregunta? ¿No? Todo sencillo, ¿verdad? Leamos todos juntos la pregunta y su respuesta. ¿Cuál es el prefacio de los 10 mandamientos? Yo soy Jehová, el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Hey. Esta respuesta, hermanos, pues es lo que está textualmente en Éxodo capítulo 20, es donde se describen los 10 mandamientos, pero el catequista, antes de abordar cada uno de los mandamientos, hermanos, nos hace reflexionar en el prefacio. Hermanos, si no entendemos esto, podemos cometer errores que nos pueden llevar, hermano, incluso hasta a herejías. Si no entendemos el prefacio de los 10 mandamientos, podemos caer en falsas enseñanzas, falsas creencias. Antes del primer mandamiento están
estas palabras. Y habló Dios todas estas cosas diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Estas palabras, hermanos, preceden inmediatamente a la enumeración de los 10 mandamientos. Ahí están pegaditas, ya aquí se empieza a describir el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Estas son las palabras previas que muchas veces ignoramos o las olvidamos. Antes de cualquier debes, antes de Dios decir no debes hacer esto, Dios establece, hermanos, el contexto en el que se debe de obedecer la ley. Y este es el contexto, hermanos, en que se obedece la ley. Es en un contexto, no sé si usted lo pueda ver, es un contexto de relación. Es en un contexto relacional. Los mandamientos no surgen del vacío, no se dan en un contexto arbitrario. Los mandamientos se dan, hermanos, dentro de una historia de salvación, una historia de redención. Y ahorita lo vamos a ver, hermanos. Los 10 mandamientos se dan en un contexto de una relación ya establecida. Este prefacio es la clave para entender el por qué debemos obedecer. ¿Qué aprendemos? Siguiente pregunta. ¿Qué aprendemos de este prefacio? Pregunta el catequista. ¿Qué aprendemos de este prefacio? 3 cosas aprendemos. Apréndase por lo menos las palabras soberanía, relación y gracia. Antes de obedecer, tenemos que saber por qué debemos obedecer. Porque Dios es soberano, porque estamos en una relación con Dios y porque Él nos ha dado de su gracia. Nosotros vemos esto, hermanos, en ese prefacio, en esas palabras, yo soy Jehová, tu Dios. Cuando Él dice yo soy Jehová, tu Dios, Dios está mostrando que Él es quien tiene la autoridad para gobernar, que Él es el único que tiene la autoridad para gobernar exclusivamente sobre su pueblo. Él es el soberano de ese pueblo al que le está dando sus mandamientos. El derecho de gobernar, Dios le está diciendo a Israel, el derecho de gobernar es mío. El derecho de establecer las leyes es mío. Yo soy Jehová. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que existe y existiré por siempre. Yo soy el único Dios. Es lo que les está diciendo primero. Después le dice, yo soy Jehová, tu Dios. Hermanos, aquí nosotros vemos que aquí ya existía un pacto de gracia entre Dios y su pueblo. Dios le dice, yo soy tu Dios. Yo soy tuyo. Es como si el esposo le dijera a la esposa, yo soy tu marido. ¿Cómo se puede entender eso? De 2 formas, ¿verdad? Yo soy tu marido. Usted lo puede entender como, te quieres imponer sobre mí, hermano, o lo puede entender de la manera relacional e íntima, decirle, yo soy tuyo. Yo me entregué a ti. Yo me entregué a ti. Y Dios le dice a su pueblo, yo soy Jehová, tu Dios. Y tiene esos 2 mismos sentidos, hermanos. Pero no olvidemos esa parte donde Dios le está diciendo que Él le pertenece a este pueblo, que hay un pacto que Dios ha hecho con ese pueblo. Un pacto que, como en el matrimonio, debe ser un pacto que atrae y no que obliga.
En el matrimonio, las esposas obedecen, no deberían de obedecer por obligación. Porque es mi marido. No, y que sienten esa obligación, sino que obedecen porque su relación con su esposo despierte en ellos esa atracción hacia la obediencia y hacia el servicio. Dios le está diciendo aquí a su pueblo esto: yo soy tu Dios, que he hecho un pacto de gracia contigo. Yo soy tu Dios, que dice después, que te saqué de la tierra de Egipto. Fíjese. Yo soy tu Dios, que hice un pacto contigo, pero además de eso, ¿yo qué? Yo obré a favor de ti, liberándote. Yo te liberé. Yo te di una gracia yo te extendí la gracia de libertarte de la esclavitud. Ahora, hermanos, dése cuenta que la gracia, como mencionábamos, no sé si la semana pasada, la gracia precede ¿a qué? Al juicio. Hermanos, la gracia precede a la ley. Así es que primero Dios liberta y luego Dios entrega su ley. Y ahora, por esa liberación, entonces se exige una respuesta de gratitud. Ahora, cuando digo exigir, no estoy hablando de la imposición, sino de que debe de haber una respuesta natural a que si hemos sido librados, hemos sido rescatados, debe haber gratitud. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, mucho, hermanos. El evento histórico del Éxodo no fue un hecho aislado. El Éxodo en el Antiguo Testamento era una figura, un tipo que representa la salvación de toda la iglesia a lo largo de la historia. La liberación del Éxodo era un símbolo de nuestra liberación que Cristo logró. El éxodo, así como el éxodo físico de Egipto ocurrió. El pueblo era esclavo de Egipto, ¿recuerdan? El pueblo clamó a Dios y fue rescatado con poder de Faraón y de Egipto. El pueblo quedó libre en el desierto. Y ahora, ¿cómo debía de vivir ese pueblo? Entonces Dios entrega su ley. ¿Sabe cómo ven algunos el cristianismo? Al revés. Empiezan de aquí para allá. De aquí está rescatado, ¿no? Libre, salvo. Empieza de aquí, dice, yo debo de obedecer para poder ser libre, para poder ser salvo. Pero no, hermano. Yo debo de obedecer los 10 mandamientos para poder llegar al cielo. Hermanos, nunca fue así. La gracia, hermanos, fue primero que la ley. La liberación fue primero que la ley. Cuando el pueblo clamó, estando en esclavitud, Dios no le dijo, obedece estos 10 mandamientos y cuando los obedezcas, entonces te sacaré de Egipto y te daré la tierra prometida. Y ahí los dejó en Egipto hasta que ellos pudieron cumplir los 10 mandamientos. ¿Cuándo iban a poder cumplir los 10 mandamientos? Nunca, nunca, hermanos. Por eso primero es la gracia. Dios da la gracia y después nos da su ley, no para alcanzar una salvación, sino para enseñarnos a vivir para la gloria de Dios y en gratitud y servirle a Él. El Éxodo, ok. Para el pueblo de Israel la liberación fue de la esclavitud de Egipto y para nosotros la liberación es del pecado y de la muerte. Por lo tanto, este prefacio se aplica a nosotros con una mayor fuerza que la que se aplicaba a los hebreos.
Yo soy Jehová. Hermanos, Dios nos lo sigue diciendo a nosotros. Sigue teniendo el poder, la autoridad. Él sigue siendo Dios soberano que tiene derecho a gobernar sobre nosotros. La ley sigue teniendo ese mismo sustento de la autoridad que Dios tiene sobre su pueblo. Yo soy Jehová, tu Dios. Esa es la base de nuestra relación filial, hermanos. Dios nos entrega su ley en un tono de relación, no en un tono legal. ¿Por qué debo de cumplir los mandamientos de Dios? Entonces, usted ve la ley y dice, ay, porque si no me voy a ir al infierno. No, hermanos, Dios nos entrega su ley en un tono, no es en un tono legal, se nos entrega su ley en un tono relacional. Dios nos dio su ley, pero no nos la dio como un juez, como un fiscal. Él nos entregó su ley como el marido que le dice a la esposa, ¿verdad? Que ya llegué, soy tu marido. Un tono de relación, de intimidad. ¿Cómo debe de responder la iglesia, los cristianos a Dios? Hermanos, con ese mismo sentido de alegría, te sirvo Dios, llegaste. O sea, estás aquí y tú quieres esto, esta es tu voluntad. Sí, y servirle a Dios en los términos de Dios, en ese término por el pacto que tenemos de relación. Que te saqué de servidumbre, dice el prefacio. Eso nos debería hacer reflexionar, hermanos, la gracia previa que hemos recibido antes de Dios exigirnos o de Dios pedirnos obedecer. Yo te salvé. Dios te nos recuerda, yo te salvé estando tú en inmundicia, estando tú en tus pecados, estando sucio, estando como nosotros creemos totalmente depravados, sin capacidad de hacer nada. Yo te salvé. Yo te salvé, yo te saqué de servidumbre cuando eras esclavo de Satanás, cuando hacías su voluntad y estabas contento haciendo su voluntad. Yo te salvé de casa de servidumbre. Nosotros, hermanos, deberíamos de recordar lo que Dios hizo por nosotros antes de estar obedeciendo, hermanos, cualquier mandamiento. Si nosotros no meditamos esto, hermanos, podemos estar aquí, estar obedeciendo mandamientos y Dios no se está agradando de nosotros. Porque el fundamento de la ley es este. Obedecemos porque estamos en una relación de pacto, no para ganar su favor, no para añadirle algo a lo que Dios ya hizo, no para completar nada en su obra. Obedezco a Dios porque Él me salvó. Porque Él me salvó. Cuando era un vil pecador, un inmundo pecador, Él me salvó. Este es el orden crucial, hermano. Primero la redención, luego la obediencia. Thomas Watson lo expresa así. La base de la obediencia a la ley es la gracia de la redención. La obligación del pueblo nace de la gratitud a una liberación inmerecida. Amén. ¿Alguna duda, hermanos, aquí? Ok. ¿Qué dice Primera de Juan 4:19? Cerca. Habla del amor. Nosotros le amamos a Él. Hermanos, Él nos amó primero. Éramos esclavos. Éramos esclavos. Y ahora nosotros le amamos. Cuando dice Juan le amamos, hermano, lo está hablando en el contexto que Juan aprendió. ¿Cómo obedecía Juan a su Señor? Como Él aprendió. Jesús les enseñó. Si me amáis, guardarán mis mandamientos.
Entonces nosotros nos pudiéramos decir, Juan estaba pensando en esto. Nosotros servimos a Dios, obedecemos a Dios, porque Él nos amó primero. Nosotros no obedecemos para que Él nos ame. Tú no eres amado por lo que tú haces. Eres amado por la gracia de Dios, porque Dios es misericordioso. Eres amado por Dios porque Él es gracia, Él es amor, Él es misericordia. Somos amados por Él porque Él es soberano y quiso amarnos tal como éramos. Él quiso amarnos cuando estábamos en pecado, siendo pecadores y enemigos de Dios. Él quiso amarnos primero. ¿Mm? Así es que nuestra obediencia a la ley de Dios, hermanos, no es una condición para llegar a obtener el amor de Dios. Hay hermanos que son puro sentimiento, hermano. Son pura emoción. O sea que esa parte de su ser, las emociones son muy importantes o van muy por delante en lo que ellos son. Hermanos, este tipo de personas, este tipo de cristianos debe de recordar mucho esto. Yo amo, perdón, yo soy amado por Dios, no por lo que yo hago. Porque la ley de Dios, hermanos, seguimos quebrantándola. Y si quebrantamos un mandamiento, quebrantamos todos. Si Dios nos amara por nuestra obediencia a la ley, Dios no amara a ninguno de los que estamos aquí. Sin embargo, somos amados por Dios. Somos amados por Dios. Porque el amor que Él tiene por nosotros no depende de nuestra perfección a la obediencia, hermanos. Así es que nuestra obediencia a la ley de Dios, hermanos, tampoco debe de ser un intento de ganar nada. No, no debe de ser ni un intento por ser librados de nada, hermanos. Hermanos, todavía hay algunos hermanos que cuando cometen sus faltas quieren que el pastor les imponga una penitencia. Hermanos, no, no, hermanos, ¿verdad que no? Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos el favor o el perdón de Dios. Él nos perdona por medio de su Hijo Jesucristo. Creyendo en Él, hermanos, es como obtenemos el perdón. Nuestra obediencia a la ley entonces es la respuesta, debe de ser la respuesta a este prefacio. A un corazón agradecido. Debe de ser una extensión de gratitud por haber sido salvados por la gracia de Cristo. Debe de ser la respuesta de nosotros como pueblo de que ya le pertenecemos a Dios. Y no debe de ser vista como una condición para llegar a pertenecer o agradar a Dios. Podríamos entender entonces este mismo prefacio así. Yo soy el Señor que te he sacado de Egipto, te he redimido, te he protegido y te he traído a mí. Por lo tanto, estás obligado en conciencia y en gratitud a obedecer mis estatutos. ¿Cuál debería ser la fuerza motriz entonces para obedecer los mandamientos que vamos a empezar a estudiar? Una gratitud. Esta es la tercera sección, gratitud. Vamos a estudiar, hermanos, a partir del próximo domingo, creo ya, cada uno de los mandamientos, pero esta es la base. Nunca se le olvide, hermanos, para que no se equivoque, porque a lo mejor yo me distraigo y no les estoy recordando constantemente, puede ser que me distraiga, que el fundamento siempre debe ser la gratitud y usted se le olvide esto y empiece a ver los mandamientos como algo que hay que hacer para lograr el agrado de Dios o alcanzar la salvación. Y usted se recuerde esto, no se le olvida. Si a mí se me olvida, que no se le olvide a usted. Gratitud, gratitud por lo que Él ya hizo. Él ya me libertó. No voy a alcanzar nada
Todo lo que recibo de Cristo es por gracia. Todo lo que recibo de Cristo es por gracia. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí. No sé si hay una pregunta. Ok. Ahorita continuamos, hermanos. Dios les bendiga.